Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo de maravilla. En este video voy a resolver un ejercicio del tema potencial eléctrico. Bien, y este ejercicio dice, en los vértices de un rectángulo se colocan las cargas Q1, Q2 y Q3, como se muestra en esta figura. Y nos piden entonces, en base a esto, determinar el potencial aquí en el punto B. Bueno, virtualeros, entonces lo primero que debemos de hacer es escribir la información que nos están proporcionando, pero aquí en este esquema ya lo tenemos. Es decir, tenemos estas distancias y además, aquí en el enunciado, nos están indicando a qué son igual cada una de las cargas. Ahora, como nos están pidiendo determinar el potencial eléctrico, pues vamos a utilizar la siguiente expresión. Y esta nos dice que el potencial eléctrico en un punto en particular es igual a esta constante K, que es la constante de Coulomb, y tiene este valor, multiplicado por la carga entre la distancia. Aquí también debemos de recordar que la distancia es la que hay de la carga al punto P. Entonces, de acuerdo a esta expresión, debemos de especificar a qué es igual cada una de las distancias que hay de las cargas al punto B. Por lo cual, si observamos de aquí en este esquema, la distancia que hay de la carga 1 al punto B, que es donde yo quiero determinar el potencial eléctrico, es de 4 centímetros, por lo cual a esta distancia le voy a llamar R1. Ahora, la distancia que hay de la carga 2 al punto B, pues es justamente esta diagonal, la que va de este vértice a este otro de este rectángulo. Y a esta distancia le llamamos R2. Pero todavía no sabemos a qué es igual, de hecho ahorita lo vamos a calcular. Pero antes de esto, también si observamos en este esquema, ya conocemos cuál es la distancia de la carga 3 al punto B. Justamente es el lado de este rectángulo que mide 3 centímetros. Por lo tanto vamos a escribir R3 igual a 3 centímetros. Bueno, pues ya nada más hace falta entonces determinar esta distancia de la carga 2 al punto B. Y para eso observamos que esta es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que se nos formó. Si nos tomamos, por ejemplo, este. Entonces, de acuerdo al teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente para un triángulo rectángulo. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, en este caso, de acuerdo a este diagrama, esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y si de esta expresión despejamos lo que es c, recuerden que esta nos representa la hipotenusa de este triángulo rectángulo, obtenemos que esta es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si aplicamos esto para determinar esta distancia R2, como R2 es la hipotenusa, vamos a tener que esta distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, R2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros al cuadrado más 4 centímetros al cuadrado. Ahora realizamos las operaciones y tenemos que esto es igual a la raíz cuadrada. 3 centímetros al cuadrado es igual a 9 centímetros cuadrados más 4 centímetros al cuadrado es igual a 16 centímetros al cuadrado. Después tenemos raíz cuadrada y aquí 9 más 16 es igual a 25. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados. Y la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y por otro lado, raíz cuadrada de centímetro al cuadrado es igual a centímetro. Y por lo tanto, esto significa que esta distancia de la carga 2 al punto B es de 5 centímetros. Entonces, ahora sí ya podemos determinar el potencial eléctrico en el punto B. Pero fíjense bien, como aquí tenemos 3 cargas, debemos de calcular el potencial eléctrico de cada una de estas cargas en el punto B. Es decir, vamos a utilizar esta expresión que escribí de este lado para cada una de estas cargas con sus respectivas distancias. Y ya que tengamos esto, vamos a juntar estos 3 potenciales para así determinar el potencial total aquí en el punto B. Es decir, vamos a calcular lo siguiente, o más bien vamos a tener que
el potencial en el punto B pues va a ser igual al potencial debido a la carga 1 en el punto B más el potencial debido a la carga 2 más el potencial debido a la carga 3. Bueno, entonces vamos a comenzar a calcular cada uno de estos potenciales. Pero antes de comenzar a sustituir todos los datos que conocemos, primero debemos de verificar que todas las cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y para eso vamos a observar esta constante. Esta tiene unidades de Newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y estas son unidades del sistema internacional. Por lo cual esto significa que las distancias que vamos a estar utilizando y también las cargas deben de estar en unidades del sistema internacional. Y si observamos aquí para las cargas, estas ya están escritas correctamente. Lo único que nos hace falta es para las distancias, pues fíjense bien, cada una de las distancias que tenemos aquí están en centímetros. Entonces nosotros debemos de convertir de centímetros a metros. Y para realizar esto, pues es algo sencillo. Recuerden que para pasar de centímetros a metros, lo único que necesitamos hacer es dividir la cantidad que tenemos en centímetros entre 100. Y así ya vamos a obtener esa cantidad en metros. Por lo cual, al realizar esto, tenemos para la distancia 1 que 4 entre 100 es igual a 0.04. Y ahora metros. Después, para la distancia R2, tenemos 5 entre 100 y esto es igual a 0.05 y esto metros. Y para la distancia 3 realizamos lo mismo y nos da igual a 0.03 metros. Bien, y ya con esto ahora sí vamos a sustituir los datos para determinar cada uno de estos potenciales. Y tenemos para el potencial 1, que este va a ser igual a la constante, que es este número, o esta cantidad. Y esto va a multiplicar a la carga, pero como nos estamos refiriendo a este potencial al número 1, pues aquí debemos de escribir la carga 1, que como tenemos de este lado, es igual a 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto dividido entre la distancia. Y aquí es la distancia 1, que son 4 centímetros, y en este caso pues corresponde a 0.04 metros. Y al realizar esta operación en nuestra calculadora, esto nos da igual a 1.350.000. Y la unidad que nos queda es el volt. Y esto de las unidades lo podemos verificar rápidamente. Si observan, aquí en el numerador de esta fracción tenemos Newton por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado y multiplicado aquí por Coulomb. Y aquí, como está multiplicando Coulomb y también tenemos aquí en el denominador, pues se va a simplificar. Y así únicamente nos queda Newton metro cuadrado entre Coulomb. Pero además todo esto está dividido entre esta unidad que es metro. Ahora a esta le agregamos el número 1 como denominador y aplicamos ley de la herradura. Tenemos multiplicación de los extremos, pues es igual a Newton metro cuadrado. Y esto entre la multiplicación de los términos del medio, que es Coulomb por metro. Y aquí también se observan un metro de metro al cuadrado que se encuentra en el numerador, se va a simplificar por metro que aparece en el denominador. Y así lo que nos queda es que esto es igual a Newton por metro entre Coulomb. Pero por otro lado, si recuerdan, un volt es igual a 1 Newton por metro entre Coulomb, que es justamente lo que nos quedó en este lado al simplificar las unidades. Por eso es que aquí escribí la unidad volt. Bien, vitualeros, y con esto entonces ya tenemos el potencial debido a la carga 1 en el punto B. Bien, y ahora vamos a calcular el siguiente potencial, que es el potencial número 2. Es decir, el potencial debido a la carga 2 en el punto B.
y tenemos entonces que esto va a ser igual a la constante K, que como tenemos de este lado, es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Y esto multiplicado por la carga, pero aquí es la carga 2, y esta es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y todo esto dividido entre la distancia, es decir, la distancia 2, que como tenemos de este lado es igual a 0.05 metros. Y al realizar estas operaciones tenemos entonces que esto es igual a 900.000 y la unidad que nos queda es el volt. Y por lo tanto, este es el potencial debido a la carga 2 en el punto B. Bien, bitoleros, y antes de continuar, quiero hacerles la siguiente observación. Aquí en esta expresión para el potencial eléctrico, al momento de sustituir la carga, lo debemos de realizar con todo y su signo. Y lo que vamos a obtener es que el potencial eléctrico va a ser una cantidad positiva si la carga es positiva. Pero si la carga es negativa, el potencial eléctrico va a ser una cantidad negativa. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. Bueno, ya nada más nos falta determinar el potencial debido a la carga 3 en el punto B. Entonces tenemos que este potencial pues va a ser igual, de acuerdo a esta expresión, a la constante K que tiene este valor. Y esto va a multiplicar a la carga, que es la carga número 3. Y como tenemos de este lado, es igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto dividido entre la distancia de la carga número 3 al punto B. Y esta es igual a 0.03 metros. Y al realizar esta operación en nuestra calculadora, obtenemos que esto es igual a menos 2.400.000. Y la unidad que nos queda es el volt. Y por lo tanto, este es el potencial debido a la carga 3 en el punto B. Bien, y esta cantidad es negativa debido a que la carga número 3 es negativa. Ahora sí, ya que conocemos estas tres cantidades, podemos determinar el potencial eléctrico en el punto B debido a estas tres cargas, justamente utilizando esta expresión. Entonces tenemos que el potencial en el punto B es igual al potencial número 1, que como tenemos de ese lado, es igual a 1.350.000 volts. Después agregamos el potencial número 2, que es igual a 900.000 volts. Y por último agregamos el potencial número 3, pero como este potencial es una cantidad negativa, al momento de agregarlo aquí, vamos a tener más por menos, pues va a ser menos. Y aquí escribo esta cantidad numérica que es 2.400.000 volts. Y finalmente, al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a menos 150.000 volts. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido es el potencial debido a estas tres cargas en el punto B. Bien, bitoleros, y con esto finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bueno, y me despido. Como ya saben, esto es Bitual, yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.